Muy buenas, en este vídeo vamos a seguir con aplicaciones sencillas de las leyes de Newton. En este caso vamos a aplicárselas a un trineo, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos una superficie horizontal y un objeto, que puede ser un trineo o lo que sea, y queremos desplazarlo. Para eso, pues tendremos que tirar de él. Pero vamos a suponer que tiramos con una fuerza que forma un cierto ángulo. Entonces, por ejemplo, una fuerza así, vamos a llamar T. Y el ángulo que forma le vamos a llamar alfa. ¿Qué otras fuerzas aparecen aquí de forma natural cuando yo estoy tirando? Pues va a aparecer una fuerza, en principio, de fricción entre el suelo y el objeto. Esa fuerza se va a oponer al desplazamiento del objeto y va a ser siempre paralela a la superficie de separación entre el objeto y el suelo. Esto lo vamos a llamar Fr. Y después aparecerán, pues, el peso, no es que aparezca, es que existe de por sí, y lo que sí aparece es la fuerza normal perpendicular a la superficie de separación entre el objeto y el suelo. La fuerza normal y la fuerza de rozamiento normalmente siempre son perpendiculares. Entonces vamos a aplicar las leyes de Newton a los dos ejes. Vamos a tomar siempre en este tipo de problemas un eje en la dirección en la cual se puede desplazar el objeto. Es decir, el eje X será en esta dirección y el eje Y perpendicular en esta dirección. Así que si aplicamos la segunda ley de Newton al eje X, tendremos que la componente X de esa tensión, que será esta de aquí, esto será Tx menos Fr, será igual a la masa por la aceleración en X. Y en el eje Y tendremos que la fuerza normal más la componente Y de la tensión, que estará por aquí, menos el peso, van a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Vale. Si nosotros queremos que justo hacer la fuerza justa para que se desplace, se empiece a desplazar este objeto, ¿vale? Eso se cumple cuando estas dos fuerzas son iguales, la componente X de la tensión y la fuerza de rozamiento, pero la aceleración sigue siendo cero, ¿vale? Entonces, la pregunta podría ser, ¿cuál es la tensión mínima que debo aplicar o la fuerza mínima que debo aplicar para que mi objeto deslice? La fuerza de rozamiento, en ese preciso instante en el cual empieza a moverse, es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Así que, si nosotros usamos estas tres ecuaciones y sabiendo que la tensión X es igual a la tensión por el coseno de alfa y la tensión en Y es igual a la tensión por el seno de alfa, de este ángulo de inclinación, entonces podemos reescribir estas ecuaciones como T coseno de alfa menos mu sub e por n igual a 0, porque la aceleración en el eje X en ese momento es 0. Y por otro lado, n más t seno de alfa menos mg igual a 0. ¿Por qué? Porque la aceleración en el eje Y siempre es 0. En este caso, vamos. Porque el objeto no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, se va a mover solamente en horizontal. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones que tienen dos incógnitas, la tensión y el ángulo este. Pues nosotros queremos obtener la tensión. Vale, ¿cómo la obtenemos? Podemos despejar de esta de abajo, por ejemplo, la tensión, la normal, como mg menos t por el seno de alfa, y la sustituimos en la de arriba. Entonces me queda t coseno de alfa menos mu sub e por mg menos t seno de alfa igual a 0. Ahora esto lo expandimos, t coseno de alfa menos mu sub e mg más t mu sub e seno de alfa igual a 0. Ahora juntamos lo que va con la t
coseno de alfa más mu sub e seno de alfa igual a mu sub e m por g, y de aquí ya finalmente despejamos la tensión. Mu sub e mg dividido para coseno de alfa más mu sub e seno de alfa. Así que fijaos que ¿de qué depende la tensión mínima que yo tengo que hacer para que este objeto se mueva, deslice? Pues depende del coeficiente de rozamiento estático mu sub e entre las dos superficies, entre el objeto y la superficie, de la masa del objeto y del ángulo con el cual esté tirando. ¿Cuándo va a ser más eficiente la fuerza? Para ángulo igual a 0. Si yo toda la fuerza la utilizo en tirar, en vez de tirar hacia arriba, tiro en esta dirección horizontal, entonces es más eficiente la fuerza. Claro, en ese caso, si alfa es igual a 0, ¿esta fuerza en qué se convierte? Pues fijaos, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Así que esto me queda directamente mu sub e m por g. ¿Vale? Esta sería la forma más eficiente de tirar de este objeto para que deslice. Espero que os haya resultado fácil de entender. De todas maneras, si tenéis cualquier duda o comentario, lo podéis dejar en los comentarios del vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.